Bueno, hermanos, segunda carta a los Corintios, el capítulo 3, el versículo 2 al 3, dice así, la bendita palabra del Señor: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Un hombre, al cambio del semáforo de rojo a amarillo, se detuvo antes de pisar la cebra, y una mujer que venía detrás, al ver que él no se había lanzado estando todavía la luz en amarillo, frenó fuertemente detrás de él y empezó a pitarle y a gritarle por la ventanilla una serie de insultos, sacudiendo su celular, haciéndole luces de tal manera que el celular se le cae, al recogerlo se corre su maquillaje, y en medio de toda su furia siente que le tocan la ventanilla y es un policía que la está deteniendo. La detienen, ella considera que su falta no es tan grave y sin embargo la llevan escoltada en el carro de la policía y la tienen detenida por un par de horas. Pero al rato se acerca el policía que la detuvo y le dice: señora, lamento mucho este error, y le voy a explicar qué fue lo que pasó. Usted se encontraba tocando la bocina fuertemente, queriendo pasarle por encima al carro de frente, maldiciendo, gritando, hablando cosas inapropiadas, pero no la detuve por eso. Mientras yo la observaba, me percaté que el carro tiene en el bumper un sticker que dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Su placa tiene un borde que dice: yo escojo la vida. Y en su ventana trasera hay un gran sticker que dice: sígueme el domingo a la iglesia. Además del emblema cristiano del pececito en el baúl. Como es de esperarse, supuse que el carro era robado. Pero discúlpeme, ya confirmamos que efectivamente es suyo. En las breves líneas que leímos de segunda carta a los Corintios 3, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo da respuesta a una de las tantas acusaciones que sus detractores levantaron contra él con el propósito de poner en duda su integridad, su moral, sus intenciones, su carácter, en fin, todo lo que pudieran atacar. Eso lo hemos estado viendo en el recorrido de la carta, y no solamente en el recorrido de la carta, en todas las epístolas donde vemos que el apóstol Pablo tiene que hacer una defensa de él mismo, de su ministerio, de su carácter, de su moral, de sus intenciones. Todo lo que pudieran atacar de Pablo fue atacado, y el propósito era descalificar su ministerio. Y como resultado final, y a lo que apuntaban realmente, el mensaje que predicaba el evangelio. Entre las múltiples dudas que intentaron sembrar sobre el apóstol Pablo, sobre el ministerio del apóstol Pablo, estaba sembrar la duda sobre su autoridad como apóstol. El no ser uno de los 12 fue algo que recurrentemente fue usado en su contra. Y al parecer sus detractores reclamaban sí tener esa autoridad que ponían en duda que tuviera el apóstol Pablo. Y lo hacían respaldados por cartas de recomendación. Y esto lo podemos saber por el contexto de lo que el texto dice, especialmente en el versículo 1, con unas preguntas retóricas que el apóstol Pablo hace al respecto. Estos detractores entonces, atacando cada aspecto de la vida de Pablo, atacando su ministerio para socavar la autoridad del mismo evangelio que él predicaba, atacaban su autoridad, y ellos se presentaban como personas con autoridad, pero respaldados por unas cartas.
Esas cartas muy probablemente habían sido redactadas por personas del círculo judío en Jerusalén, que veían el mensaje del apóstol Pablo, el evangelio de la salvación por la gracia de Dios mediante la sola fe en el Señor Jesucristo, sin mérito alguno por el cumplimiento de las obras de la ley. Muy probablemente veían ese mensaje del apóstol Pablo como un gran peligro desde su comprensión errada acerca del propósito por el cual les fue dada la ley en el antiguo pacto. Ahora Pablo, ante esa artimaña, responde refiriéndose a la misma iglesia de Corinto como su propia carta de recomendación. Y eso en virtud de la obra que Dios había hecho en ella por medio de la labor del apóstol Pablo. Ahora, esta respuesta de Pablo que leímos en el versículo 2 y 3 tiene una gran riqueza doctrinal y teológica acerca de lo que ser cristiano significa, acerca de lo que es la obra de redención, acerca de lo que es la aplicación de esa obra ganada por Cristo en la vida de personas que están muertas en delitos y pecados, y una gran riqueza también acerca del tema de la doctrina de la iglesia misma. Y es por esto que, aunque este texto ya lo tocamos en la exposición pasada, nos vamos a detener en él para enseñar, para recordar a algunos, para reiterar a otros doctrinas tan esenciales, tan fundamentales, tan básicas. Lo que ahorita le comentaba a mis hermanos pastores, el ABC que alguien que se profesa cristiano debería saber, doctrinas tan esenciales como ¿cuál era nuestra condición antes de ser traído a los pies de Cristo? ¿Cuál es el propósito, uno de los propósitos que vemos en la Escritura de por qué fuimos salvados? ¿Quién fue el que hizo esa obra? ¿Intervenimos nosotros de alguna manera? ¿Cuál fue el medio? ¿Cuál es el medio que Dios usa para traer, aplicar la salvación de Cristo a las almas? ¿Y qué fue lo que realmente Él hizo en ese momento en que obró en nuestras vidas? Todo esto es básico y es fundamental, es el ABC, es algo esencial, pero tremendamente, terriblemente vemos que a veces o se desconoce o se pasa por alto o simplemente se evade, aún en la vida de personas de esta misma congregación. Esta enseñanza obviamente no tiene el propósito de ser exhaustiva sobre cada una de estas doctrinas en una sola prédica, es imposible. Pero siempre que nosotros tengamos la oportunidad, nos es indispensable recordar este ABC, estas doctrinas esenciales como iglesia local. Número uno, debido a la confusión que nos rodea en medio de la iglesia evangélica sobre estos temas fundamentales, primarios, si así pudiéramos decirlo. Número dos, porque siempre hay hermanos nuevos que necesitan instrucción. Pero número tres, a lo que ya me referí, por el olvido, o tengo que decirlo tristemente, por la inconsistencia en la vida que aún en los mismos miembros de esta iglesia se puede presentar y se presenta con respecto a lo que estas doctrinas enseñan. No que no las sepan, sino que una cosa es lo que se sabe y lo que se dice, y otro el resultado de la vida que se está viviendo. Empecemos con la primera de ellas. La primera de estas doctrinas esenciales a través de este texto. ¿Cuál era nuestra condición antes de que el Señor nos trajera a sus pies? Versículo 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros. Nuestras cartas sois vosotros. Alguien con cierta malicia dijo que de haber estado en las sandalias del apóstol Pablo, lo último que hubiera presentado como carta de recomendación hubiera sido una iglesia como la de los Corintios. La inmadurez, la deslealtad, la inconstancia y toda la lista de problemas que conocemos por las escrituras que se presentaron desde la fundación en esta iglesia, probablemente no hagan
de la iglesia de Corinto en nuestra sabiduría humana la opción más óptima para mostrar. Hermanos, pero es todo lo contrario en la sabiduría de Dios. La gracia de Dios manifestada para salvación en un grupo de ciudadanos cuyo gentilicio había llegado a significar depravados moralmente, y el trato para madurez que recibieron ya convertidos presenta más excelsamente el poder salvador y transformador de Dios, y de paso la evidente autoridad delegada al apóstol Pablo por Dios mismo. La gracia de Dios para salvación en Cristo Jesús, amados hermanos, no es algo así como una serie de directrices morales dadas a un grupo de gente buena para que sean mejores. No, la gracia de Dios para salvación es aplicada sobre gente muerta en delitos y pecados, destituida de la gloria de Dios. Es aplicada sobre personas que son esclavas del pecado, hacen lo que su condición moral les dicta, el mal continuamente delante de los ojos de Dios, personas incapaces de entender, pero sobre todo de aceptar por sí mismos el obrar del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál era nuestra condición antes de que el Señor nos trajera a sus pies? Cuando el apóstol Pablo dice: en nuestras cartas sois vosotros, podríamos nosotros mismos estar reflejados allí, deberíamos estar nosotros mismos reflejados allí. ¿Por qué presentar una carta de presentación sobre la autoridad de su ministerio con estas personas de su origen y de las situaciones que vivieron? Porque muestra más excelsamente el poder de Dios obrando en sus vidas, y es lo que nosotros podemos ver en esa obra de gracia maravillosa en la vida de los corintios. El apóstol Pablo les recuerda su origen. De seguro, cuando él les dice que estas cartas que él presenta son ellos mismos, ellos tienen que haber recordado por la presencia del Espíritu Santo en ellos de dónde los sacó Dios. A ellos mismos, a los corintios, Pablo les recuerda en su primera carta cuál era su condición antes de ser rescatados. Sin perder el texto de estudio, vayamos por favor a primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Así les recuerda el apóstol Pablo de dónde los sacó Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Algunas personas, cuando leen este texto, dicen: ok, la salvación se dio porque Él escogió de lo peorcito. No, de lo peorcito es toda la raza humana. Aquí lo que está señalando es que aquellas personas que tienen unas justicias propias y que no les es dado por Dios ver su condición real, se escoge a aquellos que por la gracia de Dios se dan cuenta que son lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo que por la obra del Espíritu Santo se logra ver cuando, iluminados por Él, vemos nuestra condición. Lo escogió Dios para su gloria, para que nadie se jacte en su presencia. Saber cuál es la condición de todo hombre en su estado caído, la condición en la que todos nosotros sin excepción nos encontrábamos, y recordar que de allí nos rescató el Señor, no deja lugar a la jactancia, no deja lugar a la prepotencia, no deja lugar a la arrogancia. Estos
pecadores reconocidos aún entre los paganos, habían sufrido una sobrenatural transformación moral por el poder de Cristo y el Espíritu Santo. Habían sido perdonados por la obra de Cristo. Y necesitamos recordar esto sin dudas. Porque como dice aquí el mismo apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, que ha escogido de esta condición en la raza humana a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es algo que probablemente tenemos aquí, es algo que probablemente podemos recitar de la doctrina de la depravación humana, pero en la práctica, en medio de nosotros, nos hemos visto conmovidos por la arrogancia de personas en medio de nosotros, que voltean la cara para dar un saludo, que miran a los demás por encima del hombro. ¿A causa de qué? ¿Es que su origen era más digno, más excelso que el que cualquiera de nosotros aquí? No, de ninguna manera. El grave problema, aún en medio de las iglesias bíblicas, es que podemos aprender de memoria, pero es como si tuviésemos una mente dividida sobre lo que sabemos y cómo vivimos la vida. ¿Cómo podemos nosotros levantarnos en jactancia sabiendo del lodazal del cual nos rescató Dios? ¿Cómo podían los corintios en algún momento en su inmadurez levantarse en arrogancia en medio de ellos mismos, dotados por todos los dones que Dios le había dado a ellos? Eso sucedió, pero son presentados como una carta de recomendación, porque en ellos y en sus torpezas y en su origen se muestra más excelsamente el poder de Dios, como se debe mostrar también en nuestras vidas. En el capítulo 6 de allí de Primera de Corintios, después de todo un listado de las expresiones más bochornosas de la condición pecaminosa del hombre natural, después de haber hecho todo un listado de aquellas prácticas pecaminosas más bochornosas, les dice a ellos: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y cuando dice que esto erais algunos, no es porque algunos no tuvieran esa condición de pecado, sino que en algunos se veía claramente reflejado estas expresiones más bochornosas del pecado, y así también era en nosotros. Pero ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, tomados aparte, ya hemos sido justificados, o sea, aprobados, y no por una condición moral propia, que no la teníamos, sino porque por la gracia de Dios depositamos plenamente nuestra confianza en Cristo Jesús, y por medio de la fe fuimos aprobados por Dios. Tú eres inocente, tú eres culpable y merecedor del cielo. Yo, Dios, conociendo mi condición, sí. Esa es la gracia de Dios, ese es el medio de salvación. Esto no deja arrogancia. Quien no tenga presente continuamente la condición en la que se encontraba como hombre natural antes de que fuera traído a los pies de Cristo, corre el grave peligro de la arrogancia y empieza a dar fuertes muestras de que posiblemente la gracia de Dios que conoce en su mente no ha sido aplicada a su vida. Esto es una cosa de temer. Ahora, este obrar de Dios, cuando el apóstol Pablo les dice a ellos que ya esto eran algunos de nosotros antes, pero que ya Dios ha hecho una obra, nos conduce a un segundo aspecto muy importante que tampoco podemos olvidar en cuanto a nuestra salvación, y que viene después de recordar el origen del cual hemos sido sacados, como se lo recuerda a los corintios. Hemos sido redimidos, ¿para qué? ¿Para qué? Volvamos al texto de estudio, 2 Corintios 3, el versículo 2. Después de decirle, nuestras cartas sois vosotros, le dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Las vidas,
los testimonios y la evidencia de la gracia redentora de Dios aplicada en nuestras vidas tiene como uno de sus propósitos fundamentales el dar testimonio. Recuerda que Pablo está diciendo que ellos son su carta de recomendación. ¿Y qué es lo que esa carta de recomendación está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Qué es lo que está exhibiendo? ¿Cuál es la recomendación que está dando? Por supuesto, la autoridad del apóstol Pablo, pero su autoridad no es propia. Es de aquel que ha obrado y ha obrado en redención con un grupo de una condición moral terrible. Pero dice un para qué. Son unas cartas escritas y en dos sentidos afectan tanto al mismo Pablo como ministro como a todos los que están alrededor. Da testimonio. ¿Testimonio de qué? ¿Para qué fuimos nosotros redimidos? Nuestras vidas redimidas del lodo del cual estábamos tienen el propósito de dar testimonio el poder y la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Y eso es lo que la gente espera ver. Acompáñame por favor a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Después de utilizar una expresión del Antiguo Testamento, refiriéndose al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, unifica ahora con los creyentes en el Nuevo Testamento al pueblo de Dios en cualquiera del momento histórico que haya vivido. Dice directamente a nosotros como creyentes: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto lo decimos hasta de memoria, pero por favor tengamos presente lo que dice aquí, un para qué. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, los atributos, las excelencias, las perfecciones de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El origen, ¿de dónde? ¿Cuál era nuestra condición? Y el propósito por el cual lo ha hecho Dios. Cuando no se cumple el propósito por el cual Dios ha obrado en misericordia sobre nosotros, sucede lo que pasa con el pecado en la raza humana. Todo fue creado, todas las cosas fue creado, el hombre mismo, los cielos, la tierra, todas las criaturas, para darle gloria a Dios. Y cuando el hombre peca y se desliga de él, pierde el sentido de la vida. Ese es el gran hueco que tiene en su ser. No le haya sentido a la vida, pero cuando por la gracia del Señor nuevamente restaurado empieza a darlo todo, se llena. No importa que las cosas pasen, no importa que las cosas falten, no importan las circunstancias. Hay algo que uno sabe, que ha encontrado un sentido verdadero a la vida, el verdadero sentido, darle gloria a Dios. Pero si redimidos y sacados de esa condición deplorable, se nos olvida el para qué Dios obró en nuestra vida. Eso es una tragedia. El Señor dice a los creyentes: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Está en Mateo 5:16. Y en Filipenses 2:15 les voy a leer, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares
en el mundo. Dos aspectos esenciales. Son el ABC del entendimiento de qué es el evangelio, de qué es la vida cristiana, cuál era nuestra condición y cuál es uno de los propósitos de nuestra redención y de nuestra elección. Pero se pasan por alto. ¿Por qué dice usted eso? Porque tal vez está aquí, pero en la vida no se muestra. Por eso, la ilustración de cartas que el apóstol Pablo trae frente a lo que presentan estos falsos maestros como cartas de presentación, en este momento también sigue siendo bien enriquecedora, porque las cartas comunican algo. ¿Qué comunican nuestras vidas supuestamente redimidas? ¿Qué comunican a los demás? La vida de los corintios, a pesar de su origen, a pesar de las dificultades, y no podemos perder de vista el contexto de este momento en la carta, pero ¿cómo va a premiar de alguna manera decir esto de estas personas? Estas personas se empezaba a ver realmente su condición espiritual a pesar de todas sus torpezas. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de todas las dificultades, la tirantez, la rebeldía, todo lo que se había presentado, su falta de ejecución, de disciplina eclesiástica, sus faltas morales, el apóstol Pablo, como un instrumento de Dios, no se había rendido y estaba teniendo fruto. ¿Recuerdan la expresión que hace poco ha dado? Más a Dios gracias. Más a Dios gracias. ¿Por qué, Pablo? Porque Tito trae un informe tremendo acerca de cómo Dios ha obrado en ellos. Han obrado en la disciplina eclesiástica que dejaron de hacer. Han hecho lo que tenían que hacer. Finalmente se han vuelto a Pablo. Dios ha mostrado su poder en ellos, sin lugar a dudas. Así que los menciona como un testimonio. Y ese testimonio con respecto a ellos es un testimonio que se da en dos sentidos. Uno, interno para el mismo apóstol Pablo. Dice, escrita en nuestros corazones, hablando de él y de sus compañeros de misión. ¿Y esto qué sentido tiene, mis hermanos? Porque cuando un hombre es llamado para dejar todo en su vida y anunciar, predicar el evangelio, su recompensa está en ver el obrar de Dios en la redención de los perdidos. Pablo se iba a ir de Corinto. Qué situación tan difícil. En sus fuerzas hubiera ido hace rato, pero Dios, que tenía un propósito, le dice: Pablo, no temas, no te va a pasar nada, aquí tengo mucho pueblo. Y Pablo se queda. Y ahora entonces, cuando dice que ellos son cartas que están escritas en su corazón, es porque el testimonio del obrar de Dios en sus vidas y el resultado de la gracia de Dios en sus vidas le alimenta como ministro. Yo sé que nuestro propósito principal debe ser honrar a Dios, sin lugar a dudas. Pero ¿cuántas veces decimos nosotros amar a aquellos que nos han bendecido espiritualmente y sin embargo con nuestra vida desmotivar totalmente cualquier esfuerzo que se hace? ¡Qué tristeza! Es como que los brazos pesan, como que las rodillas se aflojan y uno sabe que la obra es para el Señor. Yo no logro imaginarme al profeta cuando Dios le dice: ¿para qué me envías si no me van a responder? Y Dios le dice: para que sepan que hubo profeta en medio de ustedes. Él cumple su labor y se motiva en esto en el Señor, pero no deja de ser desmotivante la inconsistencia en la vida de aquellos que uno posiblemente ve que realmente Dios ha obrado en ellos. Primero, por el honor de Cristo, y segundo, porque ese es el fruto del trabajo, de la labor llamada. Yo creo que cualquiera de nosotros que es padre sabe la desilusión que da ver a un hijo al cual se le ha dado todo y sin embargo lo desilusiona a uno con su actitud. Pero Pablo dice que ellos son escritas en su corazón. La salvación y la nueva vida de los corintios da testimonio el mismo Pablo acerca de las maravillas de Dios. Alguien dijo: fueron inscritos indeleblemente en la mente y el corazón de Pablo. Él conocía sus vidas antes y después de que Cristo viniera a ellos. Y aunque solían tropezar muchas veces,
y frecuentemente fracasaban, era evidente que nunca volverían a ser lo que habían sido antes, porque Cristo los había salvado y el Espíritu Santo los había sellado como hijos de Dios vueltos a nacer. No hay tal cosa como un cristianismo individual, como tampoco lo hay un pecado individual que no afecta a la comunidad. Estimulándonos unos a otros para las buenas obras. ¿De qué otra manera la obra del Señor avanza y marcha cada uno en los dones que Dios pone si no nos estimulamos viendo que vamos creciendo en la gracia de Dios y en la santidad delante de Él? Un testimonio interno pocas veces se señala cuando se toca este texto. Sobre todo es el otro testimonio, el otro aspecto de este testimonio el que se toca y que es realmente muy importante, sin perder la importancia de este. Un testimonio abierto para todos. Por eso dice, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es probable que todos aquí conozcamos esa frase que está siempre lista en la boca de muchos de los que nos rodean y que conocen nuestra profesión de fe, que decimos ser cristianos. ¿Usted no que es cristiano? Y aunque muchas veces esa expresión sea usada injustamente para poner en duda nuestra condición de creyentes, también es una evidencia de que las personas que nos rodean esperan algo distinto de nosotros, aunque no lo admitan. Alguien lo describió como una esperanza oculta en los que nos observan. Y cuando lo que decimos ser no se refleja en lo que somos, en lo que hacemos, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestras expresiones, en toda nuestra vida, ese propósito de anunciar las virtudes de aquel que supuestamente nos transformó dándonos vida se pierde totalmente. Venimos a hacer no una carta que anuncia las buenas nuevas, sino un panfleto fraudulento. Algo que no solamente no cumple el propósito de nuestro llamamiento, sino que es un tropiezo para los que nos rodean. Francisco Lacueva escribió: insistimos de nuevo en que nadie tendrá excusa si rechaza a Cristo a causa de la debilidad de nuestro testimonio. Pero con todo, es un hecho real que muchos no serán ganados para Cristo porque nunca les convenció la clase de vida que llevan tantos de los que se dicen cristianos. ¿Cómo alumbraremos a los que están en tinieblas si nosotros mismos llevamos una vida oscura? ¿Cómo presentaremos al mundo el buen sabor y olor de Cristo si nos volvemos insípidos y quizás hasta malolientes? El origen, la condición en la que estábamos antes de que Cristo nos trajera a sus pies, el para qué. ¿Y quién realizó esa obra? ¿Fue acaso una sinergia? ¿Fue acaso, como es descrita por algunos, medio puente hecho por Cristo y el otro medio puente lo tengo que hacer yo? El versículo 3 del texto de estudio, 2 Corintios 3:3, continúa Pablo diciendo: siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Calvino decía: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se debe tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos. Debe tener estas 2 fuentes, a saber, el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo.
quien no parta de un conocimiento cierto sobre cuál es la condición del hombre en su estado caído, la condición del hombre natural, como lo llama la Biblia, como estábamos todos antes de que fuésemos traídos, si hemos sido traídos a los pies de Cristo para la salvación, si no tenemos claro cuál es esa condición, vamos a tener una percepción errada también sobre la obra de salvación de Dios. Jeffrey Johnson, en uno de los textos que mis hermanos en la licenciatura están leyendo, reflexiona acertadamente que quien tiene una visión elevada del hombre y por lo tanto una visión baja de Dios, tendrá una visión suavizada de la salvación. Algunas personas piensan que la fe reformada, que la fe bíblica, tiene este punto que es el que es difícil, la elección. Que eso es una expresión ignorante, porque aquellos que tuercen la escritura, aun quienes piensan que el hombre tiene la capacidad por sí mismo de hacer una elección por Cristo, los arminianos, que ni cristianos se deberían llamar, también piensa que Dios elige. Ese no es el punto. El punto realmente de donde parte todo es: ¿cuál consideras tú, según la Biblia, que es la condición de la raza humana después de la caída en el Edén? Eso cambia absolutamente todo. Desde tu percepción tal vez digas: a mí me invitaron y yo fui. Viera que hasta me caminé como 10 cuadras para ir a la iglesia. Por supuesto, fuiste. Esa es tu percepción y no te veías tan malo. Pero si vas a la escritura y has entendido cuál es el origen, cuál era tu condición, entenderás que si has podido dar una respuesta es porque Dios ha obrado en tu vida, sacándote de un estado de incapacidad total para responder a Dios. Enemigos de Dios, hijos de ira, oponiéndonos continuamente a lo que el carácter de Dios nos muestra de Él, inclinados continuamente hacia nosotros mismos y por lo tanto hacia el pecado, porque todo lo que no procede de fe es pecado, todo lo que no se conduce a la voluntad de Dios es pecado. Así estamos, y cuando nosotros no tenemos claro cuál es esa condición, tienes una visión elevada acerca de ti como hombre, por lo tanto tendrás una visión suavizada de la obra que necesitó Dios hacer para traerte a salvación. En esa visión suavizada de la salvación, los pecadores son capaces de tomar esa decisión como una capacidad propia. Eso se llama decisionismo. Yo elegí, he decidido seguir a Cristo, he decidido, y algunos no entienden que si no es por el obrar de Dios sacándonos de ese estado de muerte, jamás hubiésemos dado respuesta positiva. Eso es lo grave de invitar a las personas a pasar al púlpito a hacer una oración de fe, a decir con la boca. No es en la oración en sí misma. Es porque a las personas se les dice que al decir esto por decisión propia, hay fiesta en los cielos. Y nos aterramos con los pastores de que hay personas que se lo creen tal cual como se lo dijeron. No importa la vida que estén viviendo, contraria a lo que muestra la escritura, que brota de un creyente redimido. Yo repetí la oración. Hay fiesta en el cielo y los ángeles todavía están enrumbados a causa de mí. Eso es terrible, porque es una mentira que te lleva sedado a la perdición eterna. No hay una expresión de boca que te salve. Se profesa para salvación lo que ya ha sucedido en la vida, que yo he entendido de dónde me sacó Dios, el propósito que tiene con mi vida, que es Dios el que ha obrado porque yo soy incapaz. Y he venido a Cristo.
en arrepentimiento, sí, dolido por lo que estaba viviendo, porque he entendido que iba en contra de mi Creador, de mi Dios, y confiando plenamente, no en mí, he visto mi condición, aún la veo como redimido, confiando en Cristo, el perfecto, el santo. He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia en Él. Ese es el evangelio. Si uno no conoce el origen, si uno no sabe el porqué, y si uno no entiende quién fue el que realizó esa obra, mis hermanos, no hay evangelio. Y si no hay evangelio, no hay iglesia, no hay salvación. Es mentira cualquier expresión de cristianismo que se pueda decir. Esa visión suavizada de la salvación, mostrando a pecadores capaces en sí mismos de tomar esa determinación, ese resultado, ese entendimiento torcido de las Escrituras hace que se piense en la iglesia, que se piense que todo lo que necesita es alguien que motive lo suficientemente y que muestre las ventajas del cielo en comparación con la otra alternativa ni mencionable, para que entonces los impulse a tomar una buena decisión. Y no se menciona el pecado, no se menciona la condición en la que está, no se menciona la obra de Cristo, no se menciona el carácter santo de Dios y su ira sobre los pecadores para mostrarle la urgencia de un camino de salvación. No. Muéstrales una mejor alternativa. ¿Qué vale repetir una frase? Hagámoslo. Esa falsa creencia le roba la gloria a Dios en la salvación y sinceramente deja la duda de si alguien que piense así realmente ha confiado solo en Cristo para su redención. Cuando Pablo dice que es manifiesto que los creyentes de Corinto son cartas de Cristo, está acentuando que es evidente. Y esto sobre la base de quiénes eran ellos. Y por lo tanto, mostrando claramente que el autor no han sido ellos. Siendo manifiesto que ustedes, con lo que están viviendo, con el testimonio que están dando, sin duda, el autor es otro, Cristo. ¿Y cuál ha sido el medio? El apóstol Pablo continúa diciendo: expedida por nosotros. No, hermanos, nadie viene a salvación por un sueño, por un toque, mediante la predicación del evangelio. En presencia de la predicación del evangelio, el Espíritu Santo obrando. El medio somos nosotros. El medio lo fue Pablo y ahora lo estaban siendo los corintios. Aún en el mismo llamamiento de Pablo, nos recuerda todo el tiempo cuando el Señor Jesucristo se atravesó en su camino de muerte, respirando todavía amenazas contra los cristianos. Soberanamente Dios lo toma y le dice: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Escucha: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le está hablando el Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El medio es la predicación del evangelio. El apóstol Pablo habla de que ellos mismos han recibido la predicación expedida por nosotros. ¿De quién es la carta? De Cristo. ¿Quién la ha recibido? Ellos.
¿Quién es el mensajero? Pablo. ¿Quién es el mensajero que anuncia la salvación? Nosotros los creyentes. Pero con una vida inconsecuente, jamás. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, dice Pablo, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! Si no anunciare el evangelio. ¿Cuál es el medio? El medio es la predicación. Y de esto hemos venido hablando. Abre tu boca. Abramos la boca. ¿Quién hace la obra? Nosotros, imposible. Es Dios mismo. Ya vamos a ver cómo es que Dios obra. Pero es Cristo mismo, el Espíritu Santo de Dios obrando, aplicando la obra de Cristo. Pero abre tu boca. La urgencia de predicar el evangelio está claramente mostrada en las Escrituras. Y nosotros a veces cerramos nuestra boca pensando que somos nosotros los determinantes en cuanto a cuál va a ser la respuesta. No, nosotros somos los mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿quién ha aplicado esa salvación sobre nuestras vidas? Muchas veces nosotros nos desvivimos y por supuesto que tenemos que persuadir y que insistir, pero nosotros no convertimos a nadie. No. Insistimos y tenemos todos los elementos que podamos echar a la mano que nos sean lícitos, pero con todo el esfuerzo que usted haga jamás cambiará un corazón de piedra. Jamás. ¿Quién es el que aplica esa obra ganada por Cristo? Dice el versículo 3, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo. El Espíritu del Dios vivo. Esa obra no es algo que el hombre pueda hacer, ni para sí mismo, ni sobre otro. Escrita no con tinta, claramente es un contraste con las cartas de recomendación que traían los falsos maestros judaizantes. Era solo tinta sobre el papel. Pero la carta que eran los mismos corintios del testimonio del poder redentor de Dios es la obra aplicada por el Espíritu Santo. En la obra de redención, el que da vida a los muertos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Dios vivo. Y Pablo utiliza esta expresión, el Espíritu del Dios vivo, una expresión del Antiguo Testamento que siempre señala cuando se menciona que Dios y solo Dios es el dador de la vida. Nosotros traemos el mensaje, pero a nadie le podremos dar vida. Esta es una decisión soberana y un obrar del Espíritu Santo de Dios. Y terminamos con esto. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Qué fue lo que se hizo en nuestra vida? No, pues yo dejé de tomar. Yo cerré la botella. Yo ya no digo groserías. No, hermano, va mucho más allá que simplemente un cambio en ciertas cosas bochornosas que nosotros practicábamos. Va mucho más allá de poner en nuestro carro un pescadito. Sígueme este domingo a la iglesia. Elige por la vida. Es una obra radical en nosotros. Radical. Y si es radical, se debe notar. Si no, no es una carta. Es un panfleto fraudulento que hace tropezar a las personas. Esto es serio. Termina diciendo, no en tabla de piedras. Esta no es una carta que está escrita con tinta, como la autoridad que reclamaban los falsos maestros. Esta es una obra poderosa de Dios,
en personas con una condición deplorable, hecha por el Espíritu Santo, transformador. No es la tabla de piedra, no son nuestros corazones endurecidos. Es un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y sin dudas Pablo aquí empieza a introducir un poderoso tema que es el resultado glorioso del nuevo pacto instituido por el Señor Jesucristo en su sacrificio, frente al obrar del antiguo pacto y al mal entendimiento que aún estos judaizantes tenían. Y ya llegaremos a ese tema. Pero sin dudas aquí el apóstol Pablo está recordando las promesas hechas allá en el Antiguo Testamento. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. En Jeremías 31:33 dice esto. En Ezequiel 11:19-20 dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, para que sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Modificó nuestra conducta. Cambió la agenda del domingo. Muchos de estos cambios muestran una verdadera conversión, pero no es el cambio en sí mismo. Es un cambio dramático en nuestras vidas, que no surge por la imposición de un código de moralidad. El hombre caído no puede cumplir la ley de Dios. Es un cambio radical en el norte de nuestro corazón hacia nosotros mismos, en contra de la voluntad de Dios, hacia Dios. La ley ya no está entonces puesta allí, y nosotros infructuosamente tratando de cumplirla y dándonos por vencidos o tomando una careta de hipocresía. Es una obra de transformación espiritual en nuestro ser, y se nos es dado el Espíritu Santo, y ahora redimidos, su ley escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Aún por nuestra condición, con un pecado residual, no la cumplimos perfectamente, pero debería ser el anhelo de nuestros corazones siempre agradar a nuestro Dios. Y allí es donde está nuestra gran preocupación. Uno de los trabajos más difíciles de una congregación bíblica es la depuración de su membresía. Porque nosotros no anhelamos tener un grupo grande, una iglesia que no sea una carta expedida por Cristo, que sea escrita en nuestros corazones y que sea conocida y leída por todos, sino un panfleto fraudulento. Y esta iglesia, por la gloria del Señor, procura honrar al Señor, pero con unos pocos que se admitan en la plena membresía de la iglesia, que vivan lo contrario a este ABC de la redención. Esto puede ser un tropiezo para los demás. Aquí no es por imposiciones, sería volver a un trabajo infructuoso. Es Dios el que se hace la obra, y nosotros cumplimos anunciando su bendita palabra, y es el Espíritu Santo el que orará. Pero tratar de barnizar con un tinte de cristianismo a alguien
que todavía continúa en su condición y tan solo ha hecho cambios externos aparentes, es un veneno para la iglesia. Si sientes que te estoy hablando a ti, Dios, a través de la vasija, y temes, ven a Cristo en arrepentimiento una vez más. Corrige tu proceder. Los corintios nos dan testimonio de ello, pero si no, no más. No juegues más. No narcotices más tu mente pensando que sí, cuando en lo profundo de tu ser sabes que no. Bébete esta vida porque el tiempo es muy poco el que te queda. O ven a Cristo por primera vez, o en reconciliación, como un trato poderoso de Dios en tu disciplina, redarguyéndote, pero un camino intermedio no lo hay. Es un veneno para la iglesia, es un tropiezo para los que han de ser salvos, y es un engaño para tu vida. No en tablas de piedra, en tablas de carne del corazón nos recuerda el nuevo pacto, el pacto anunciado en el Antiguo Testamento, cumplido en Cristo Jesús y del cual somos beneficiarios nosotros. El legalista podrá amonestarnos en su haz esto o no hagas aquello, pero no podrá darnos el poder para obedecer. Y si es que llegamos a obedecer, a menudo será tan solo externamente y no de corazón, acabando peor que antes, porque ahora nos embriagará la arrogancia. Ven a Cristo. Solo el ministerio de su gracia cambia el corazón. Padre, te damos gracias, Señor.